Bueno, arrancamos. Son las 7:59. Bueno, arrancamos súper puntuales hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Regionar TV. Esperamos a que la gente empiece a entrar a nuestra plataforma aquí en YouTube. Ya empieza la gente a llegar. Vieron en promoción a la persona que tenemos hoy. Es un doctor, médico internista, epidemiólogo. Se nos pausó Emilio. Se pausó Emilio. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para puntualizar un poco. Yo soy médico internista de la Universidad del Cauca y soy candidato de epidemiología clínica para la maestría de epidemiología clínica de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. La situación de la pandemia nos ha afectado a todos desde el punto de vista académico, porque todavía no hemos podido culminar con la entrega del trabajo de investigación, pero estamos en ese proceso. No sé qué pasó con Carlos Emilio. Bueno, le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a Regional. Unas buenas noches a todos los invitados, a las personas que nos siguen en nuestra página de Regional. Como dijo el doctor, nos viene a reforzar las cosas que están pasando porque estamos en otra etapa, creo que es la más delicada de esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Sí, Dianita, y pues agradezco a todos, a ustedes la invitación y a todos los que pues se unan a esta noche donde intentamos aclarar pues muchas dudas que desafortunadamente, a pesar de que el tiempo sigue pasando, se siguen presentando, y eso se traduce en que todos los días tenemos muchos más infectados desafortunadamente a nivel país, y centrado esto pues digamos en departamentos que ya empiezan a pensar en la alerta roja hospitalaria, que es una situación muy grave para todos. Dentro de todas las cosas, doctor, aclarémosle un poquito de pronto a los televidentes la situación de cómo está ahora la UCI en los diferentes hospitales, porque de pronto las personas no entienden en el sentido de que no solamente será para las personas que tienen COVID-19, sino que las otras enfermedades siguen existiendo y que va a haber personas que van a requerir eso, y si en este momento nos encontramos en la crisis, ¿cómo va a funcionar eso? Sí, Diana, aclararte que pues tienes razón en relación a que las otras enfermedades no han entrado en vacaciones. Siguen necesitando unidad de cuidado intensivo pacientes con enfermedades cardiovasculares, infartos agudos del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, intoxicaciones que desafortunadamente se han disparado en estos meses, creo yo, también asociado a la pandemia, a la cuarentena, al confinamiento, que ha generado que pues los pacientes con síndromes depresivos previos y con nuevos síndromes depresivos tomen conductas, de terminar con su vida, y eso conlleva a que son pacientes que nos llegan y nos ponen en aprietos al personal médico, y son pacientes que necesitan unidades de cuidado intensivo. Entonces, no hay, pues se han intentado en la mayoría de los hospitales hacer rutas de manejo para estos pacientes COVID positivos, porque pues no los podemos mezclar, eso es obvio, por la alta tasa de contagio que tiene este virus. Entonces tienen que estar en sitios separados, pero en realidad pues digamos que esta separación hace de que la cantidad de camas UCI pues estén disminuidas, y en muchas ocasiones se esté trasladando los equipos, el personal de la UCI general, digámoslo así, a la UCI COVID. Entonces, es cada vez más crítico. Se plantearon puntos de corte, por ejemplo, en Bogotá, dijeron que después del 75% de ocupación de camas de UCI empezaban nuevamente la cuarentena, y hay que entender que en un país en el cual
el Distrito Administrativo para las Estadísticas, que es el DANE, nos dice que más o menos del 47 al 50% de la población vive de economía informal, economía que tiene que salir, que tiene que ganar su día a día, que no se puede confinar. Entonces, digamos, ha sido que no se, eso ha generado que no se pueda decir después del 75% vámonos todos a cuarentena, sino que empezaron con esta cuarentena inteligente a buscar la posibilidad de que algunos gremios de la economía empiecen a activarse, porque si no, desafortunadamente, así como vamos, no solamente se va a morir la gente de COVID, sino que también se va a morir de hambre en la iglesia. Entonces, esta situación es crítica y desafortunadamente no tenemos un tratamiento en este momento efectivo, no tenemos una vacuna avalada y estamos bregando por la prevención. Estamos en la prevención y ahí es donde tenemos que seguir enfatizando y desafortunadamente es donde estamos fallando. Bienvenido, Emilio. No los alcancé ni a saludar, excúsenme, no, más bien que excusen por allá a estas empresas que generan la internet, pero bueno, no, ha estado bien, no digamos nada. Bueno, Héctor Alexander Bravo Moncayo, muchas gracias de nuevo, pues lo saludo, ya ahí los estuve escuchando, tuve este problema de internet, pero bueno, muchas gracias por estar acá. No sé si de pronto ya hayan mencionado algo, porque me parece interesante arrancar con el tema de la desinfección, ¿no? Entonces, ustedes que tienen todo ese conocimiento, doctor Bravo, por ejemplo, usted en su casa, ¿qué hace para desinfectar alimentos? ¿O cómo es ese cuidado, esa prevención para que todos conozcamos? Y pues, qué mejor que si usted lo hace, eso lo debemos hacer. Sí, digamos que en todos los hogares de Colombia y del mundo tiene que haber un protocolo. Así como nosotros manejamos en nuestras instituciones de salud protocolos de higiene, protocolos de limpieza, protocolos de desinfección, en su casa tiene que haber un protocolo. Entonces tenemos que partir de que existen dos términos. Entonces, ¿qué es limpieza? Limpieza básicamente es disminuir la cantidad de detritos, de grasa, incluyendo algunos gérmenes de las superficies, de los alimentos, de la ropa. Y la desinfección, eso se hace con agua y jabón. Y la desinfección es cuando entramos ya con cualquiera de estos desinfectantes, digámoslo, alcohol, amonio cuaternario, o bueno, en fin, hipoclorito, en las diferentes diluciones para lograr esta desinfección. Entonces, a ver, protocolo cuando yo llego a mi casa. Como yo llego del ambiente hospitalario, entonces, digamos que el protocolo mío se conjuga con el hospitalario, porque en el hospitalario dejo toda la ropa que manejo allá. Tengo una ropa de salir a la calle y la ropa de salir a la calle, pues para llegar a mi hogar, digámoslo así. Pues no entro por la puerta principal, entro por una puerta anexa. En esa puerta anexa dividimos una zona COVID, así se llama. Así, esta zona COVID es la cual tiene desde el principio dos tarros con jabón, uno para colocar los zapatos y otro para colocar la ropa. Es cierto, y haciendo revisiones, que la contaminación de la ropa, la contaminación de los zapatos, la CDC, por ejemplo, la trata como situación de bajo contagio. Pero pues, digamos que estando en pandemia, teniendo un virus tan reciente que lleva 6 meses con nosotros, del cual no conocemos mucho, entre más hagamos, digo yo, es mucho mejor. Bueno, una vez dejo la ropa ahí, entro ya sin ropa, paso por un lavamanos. Lo primero, lavada de manos con abundante jabón. Esta lavada de manos tiene que tener por lo menos 20 segundos de duración. El barrido mecánico del agua. Te explicaba fuera de cámaras y creo que es importante que la gente entienda cómo funciona el jabón. El jabón es una partícula o es una molécula, perdón, que tiene una cabeza y tiene una cola. La cabeza se pega de las grasas, perdón, la cabeza se pega del agua y la cola, que es como un alfiler, se pega de las grasas. Algunos microorganismos como el coronavirus tienen una capa lipídica, o sea, una capa de grasa, y esta cola lo que hace es tocarla y perforarla.
al perforarla inmediatamente se destruye, digámoslo así, el virus, y ya posteriormente el barrido mecánico del agua hace de que tus manos o las superficies que entraron en contacto con el agua y abundante jabón pues estén limpias del virus, en este caso del coronavirus. Una vez que llego a mi casa, entro y es el lavado exhaustivo con agua y jabón, el baño completo, y el cambio pues obviamente de ropa. Digamos que ese es el protocolo que tengo, y obviamente pues los zapatos se quedaron allá y los zapatos de la casa son los que se entran, pues los que están en contacto acá y también permanecen limpios. En el primero, en el segundo piso hay alcohol glicerinado para que todos los habitantes de la casa en todo momento o se estén lavando las manos o se estén desinfectando con el alcohol glicerinado. Ese es como mi protocolo, Emilio, pues, y ojalá les sirva compartir esto para la gente. Doctor, si solo tengo agua y jabón en casa y no tengo alcohol glicerinado, bueno, no tengo los demás productos, si entiendo bien, es la espuma la que me hace más efecto, entonces tendría que, por ejemplo, las cosas que entran de afuera, los domicilios, en fin. Pues con relación a los domicilios y a los paquetes, digámoslo así, existen artículos de revisión de revistas muy importantes como el New England, en el cual hicieron un análisis de en cuánto tiempo, digamos, vive el coronavirus en diferentes superficies. Entonces encontraron que esta vida media es bastante prolongada. Puede encontrarse desde 4 horas hasta 72 horas, dependiendo del elemento que estemos hablando. Entonces, si este elemento es poroso, por ejemplo, el icopor, ahí podría vivir un poco menos, pero si es duro como el aluminio, ahí podría vivir un poco más. De todas maneras, la situación es que estos paquetes, diría yo, no deben entrar a tu casa. O debes tener una zona en la cual dejes estos paquetes e inmediatamente lo que venga adentro sea cambiado a situaciones o a utensilios limpios en casa, y cada vez que tú tocas esos icopores, esos plásticos que vienen de la calle, tienes que lavarte las manos o desinfectarlas. O sea, idealmente no debe, si es en la medida de lo posible, no debe quedarse con los empaques directamente. O si por algún motivo no es algo perecedero, por ejemplo, tú pediste, no sé, un domicilio por Mercado Libre, un par de zapatos, y ese par de zapatos tú lo puedes dejar afuera y puede demorarse más de 72 horas sin tocarlo, pues se supone que después de 72 horas el coronavirus ya no estaría ahí. Entonces, si existe la posibilidad de que el tiempo, mejor dicho, en lo no perecedero, que se pueda quedar y esperar su apertura, pues sería lo ideal. Y en lo perecedero, cambiarlo a instrumentos, utensilios limpios que tengas en casa. Perdón, Dianita, eso que usted acaba de decir, doctor, me parece fenomenal desde el punto de vista información, no me lo vayan a tomar a mal. Se supone que el virus... Eso es muy importante porque ustedes los expertos, ustedes los científicos, los especialistas, manejan esos términos de se supone. Aquí creemos que solo va a ser a las personas de 70 años, que al de 40, 30, 20 no le sucede. Y eso es falso, porque aquí no se sabe qué pueda pasar. Y por ahí también arranquemos, doctor, como ese mensaje, y por eso es que se están llenando tanto esta SUSI. Lo que pasa es que, como le digo, es un virus nuevo, vive con nosotros hace 6 meses y lo que conocemos es escaso. Y la certeza, pues hablando epidemiológicamente, la certeza nos la da la evidencia, y la evidencia es la que en estos momentos está faltando. O sea, no tenemos evidencia clara de que, por ejemplo, un medicamento funcione al 100% y todos los pacientes que se les coloque ese medicamento les vaya bien. No. Y eso ha contribuido para que se hagan ensayos, para que en ocasiones experimentos clínicos bien concienzudos, que estamos esperando resultados, y en otros casos medicamentos que se han utilizado en otras pandemias, o para otros escenarios. Por ejemplo, la ivermectina, es un antiparasitario muy bueno, pero que lo que conocemos es que el coronavirus, en un estudio in vitro, utilizaron ivermectina
y después de 48 horas generó una destrucción de casi el 99% del virus. Pero lo que no tenemos claro es que la dosis que se utilizó fue súper alta. Entonces, si eso lo traducimos a los humanos, le podría decir yo que esa dosis, si la dosis permitida no debe sobrepasar 100 miligramos como dosis única, estamos hablando de 1000 o 1200 miligramos para generar ese efecto. Eso significa que los efectos tóxicos pues se podrían empezar a ver. Entonces, la ACMI, que es la Asociación Colombiana de Infectología, fue muy clara en su digamos, documento, después de su posición, después de esta utilización de la ivermectina un poco indiscriminada, y dijo, la única indicación que tenemos en este momento es como para un estudio clínico, que es lo que se está haciendo en Cali, como para un estudio clínico, para mirar cómo le va, o como para desparasitar en los pacientes que se utiliza esteroides y que se piense que tiene un parásito que se llama estrongiloides. Entonces, son las únicas dos opciones que hay para utilizar ivermectina. Entonces, no es para que la gente salga a buscar ivermectina, tome ivermectina indiscriminadamente, porque como le digo, así como es muy buen antiparasitario, tiene efectos adversos que puede generar incluso la muerte, dependiendo de la dosis. Entonces, suponemos que puede servir. Esperemos que los estudios digan eso. Desafortunadamente, al principio de la pandemia, por ejemplo, se metió la hidroxicloroquina. Dijeron, sí, esto sirve como tratamiento, sirve como prevención. Empezaron a utilizarla indiscriminadamente. En algunos países, como en África, dijeron, coloquémosla en los protocolos, hasta que empezaron las muertes por arritmias. Entonces, ahí dijeron, ¿qué pasó? Los estudios que mostraban revisemos los estudios que mostraban la evidencia que aparentemente iba a favor de este medicamento. Empezaron a haber problemas, empezaron a haber dificultades, empezaron a decir, no, los resultados no son concluyentes, sacaron los estudios de las grandes revistas como las de Lancet y dijeron, no, nos retractamos, estos medicamentos no sirven, no funcionan. Y volvemos a empezar. Con respecto a esto, doctor, la ansiedad de las personas, el miedo y la angustia de pronto de sentir la sintomatología, entonces los lleva a automedicarse, ¿no? Y se olvidan que lo que usted dijo, pueden tener reacciones adversas y todo eso. Volvámosles a repetir a todas las personas por qué no debemos automedicarnos y menos en las circunstancias que nos encontramos, que es más complicado. Sí, definitivamente, pues siempre todos los medicamentos tienen pro y tienen contras. O sea, los efectos adversos están asociados o a la dosis del medicamento o incluso a efectos idiosincráticos, o sea, independientes de cada persona que nosotros como médicos no podemos, digamos, adivinar, en término que me entienda, adivinar cómo le va a ir, ¿ya? Y menos usted como paciente. Si nosotros tenemos dudas de que hay unos efectos adversos que son claros, pero hay efectos idiosincráticos como por ejemplo las reacciones alérgicas. Una reacción alérgica puede ser mortal y nadie sabe que es alérgico hasta que no se expone a la gente que le genera la alergia. Entonces, en ese sentido, si utilizamos dosis altas de medicamentos no avalados, no formulados, o por el contrario, usted tiene una reacción adversa en casa que no está bajo la vigilancia médica y se puede asociar con la muerte. Entonces, definitivamente la automedicación, y menos en esta situación de pandemia, está indicada, ¿cierto? Y menos, digámoslo así, solamente utilizar medicamentos porque en los noticieros, en los periódicos aparecen como opciones. Por ejemplo, lo que buscamos, digamos, desde el punto de vista de la comunidad es algo que te sirva para que no te dé. Y eso no hay. No hay una cosa que te sirva para que no te dé. Entonces, por lo menos no en este momento avalado por la evidencia. Existen probabilidades, se están estudiando cosas, pero no tenemos la certeza. Entonces, mi digamos, dato final, el tip es no se automedique, no utilice medicamentos solamente por indicación del vecino, del amigo, de que a mí me fue bien.
de que Siquiancito se lo formuló a él y le está perfecto. Entonces, en este momento tenemos que esperar. Si tenemos duda, tenemos que acudir a un servicio médico, ¿cierto? Es lo ideal, y más aún si se presentan síntomas que impliquen la posibilidad de que tenga en este momento una enfermedad por COVID-19. Bueno, vamos con la gente que nos tienen preguntas, pero antes no se olviden, les recuerdo a todos los televidentes que se encuentran abiertas las inscripciones a la Universidad Uniminuto aquí en Pasto, para que entren a www.laumecuida.uniminuto.edu. Acuérdense, la umecuida.uniminuto.edu, y ya se puede inscribir y puede el próximo semestre hacer su carrera profesional. Incluso también hay posgrados. Entre ahí y se informa de todo. Hay muchas opciones de descuentos también, de referidos. Hay muchos temas para que en realidad no, la educación no se ve afectada el próximo semestre en ningún nivel y por ningún motivo. Por eso hay muchas facilidades de pago. Bueno, ahora sí, vamos con Mari Bravo, dice admiración. Nora Erazo Jurado también, felicidades. Gerson Guevara dice, excelente profesional y de calidad humana insuperable. Tengo una pregunta para el doctor Bravo. En un paciente que ya tuvo coronavirus, después de su cuarentena inicial de 14 días, ¿hay algún método paraclínico indicado para poder dar el alta o solo nos guiamos por la clínica del paciente? Bueno, en eso ese escenario ha cambiado un poco. Se pensaba que después de los 14 días, simplemente con hacerle una nueva PCR, y este PCR ser negativo, podríamos dar de alta, o al ser positivo tendría que tener un nuevo aislamiento por otros 14 días. Pero últimamente, dado la pandemia también, la falta de pruebas y todas estas circunstancias, los nuevos lineamientos nos están diciendo, por lo menos acá en el país, que tenemos que el paciente tiene el diagnóstico 14 días y si está asintomático se le puede dar de alta. Esas son los nuevos lineamientos pues que se está planteando actualmente. Pues digamos que como seguimos hablando sobre este virus nuevo, o sea, se suponía que si se encontraba en la PCR el virus, el paciente estaba infectado, pero ahora con el seguimiento puede aparecer esta prueba positiva y el paciente estar ya completamente asintomático y listo para incorporarse a sus funciones diarias. Doctor, también valga el momento y su presencia para explicarles también a los televidentes por qué, como dicen ellos, por qué si se están tomando pruebas todos los días y se ha aumentado, por qué siguen aumentando los casos. Porque de pronto hay una mala información o no hemos entendido bien por qué pasa esto. Bueno, pues hay más casos, desafortunadamente, porque no cumplimos con las indicaciones, las recomendaciones para evitar los casos. Desafortunadamente, ese es el origen. ¿Y por qué se hacen más pruebas? Porque el origen de la realización de más pruebas está en que entre más gente tengamos diagnosticada y más gente tengamos aislada, menos probabilidad de seguir la cadena de contagio. Y además no solamente digamos el paciente sintomático como tal, sino todo su cerco epidemiológico, dentro de los que se encuentran los pacientes asintomáticos, que son igualmente contagiantes. Entonces, y que digamos que son un punto dificultoso de esta pandemia, porque son los pacientes que normalmente no consultan, son los pacientes que normalmente, y si por lo general son jóvenes, el espectro de la enfermedad en estos pacientes jóvenes son casi asintomáticos o un síndrome gripal sencillo. Ese síndrome gripal se maneja con no lavada de manos, con tapabocas en el mentón, sin el aislamiento social, asistiendo a reuniones, a fiestas, a fincas. Pues desafortunadamente ahí es donde cada día tenemos más contagios. O sea, la base de hacer pruebas es ubicarlos, los pacientes, pronto, ubicar sus, para disminuir el contagio.
esa es la idea de hacer las pruebas. Y cada vez se ven más, pues desafortunadamente, primero porque no cumplimos con las mínimas normas para evitar que eso pase. Ya, doctor, vienen preguntas que nos hacemos todos, y de esto se trata este programa, ¿no? De tenerlo a usted para que nos esclarezca, porque sí, nos acerque a una realidad, porque esto nos lo hacemos todos los días. Mire, por ejemplo, bueno, Mario Fernando Domínguez Benavides, le agradecemos la sintonía, dice felicidades, mucha admiración, muchas gracias por sus recomendaciones y la información dotada directamente del sector médico. Luis Fernando, doctor, es cierto que la automedicación no es lo correcto, pero acá ya no están recibiendo los pacientes que presentan síntomas COVID. ¿Qué hacer si no hay una atención médica oportuna? Bueno, lo que necesitamos es el diagnóstico definitivo. O sea, si incluso conocer los síntomas es básico para la gente común. Si yo me siento fiebre, dolor de cabeza, dolor para tragar, rinorrea, o sea, mocos, malestar, dolor del cuerpo, incluso en algunos casos que pierden el gusto, pierden el sabor, inmediatamente tiene que aislarse. Inmediatamente tiene que, o sea, su tapabocas no solamente tiene que ser para uso en la calle, sino también para uso en la casa y aislarse dentro de su casa y buscar las líneas telefónicas que están indicadas para llamar y que sea diagnosticado como tal. Es cierto que, o sea, este paciente como tal no debería estar en un servicio de urgencias todavía, y eso es lo que genera el colapso del sistema. Si yo tengo 10 esperando cita, pues hay que escoger al más malo y los otros se van a quedar ahí y van, pues de parte, los que no tengan la patología, pues se van a contaminar. Entonces, definitivamente el conocimiento de los síntomas es importante y como le digo, estos síntomas por lo general el dolor de cabeza o los cardinales son la tos, la fiebre y dificultad para respirar. Esos tres son cardinales, casi en el 85% de los casos se presenta. Ya el resto, pues en menos proporciones, pero de igual manera, este paciente tiene que tener la precaución de aislarse, tiene que utilizar bien su tapabocas, tiene que lavarse las manos, tiene que entender que tiene familia. Si yo en la casa digo, uy, es que parece que me va a dar gripa y estoy con el tapabocas mal y estoy estornudando, estoy generando que todos en mi casa sean un contacto estrecho. Y ese contacto estrecho muy posiblemente sea infección. Infección que si sumamos son las que colapsan los sistemas de salud. Entonces tenemos que aislarnos, tenemos que prevenir y no automedicarse. Definitivamente lo que uno busca es el diagnóstico. Una vez tenga el diagnóstico, soy positivo, el aislamiento. El aislamiento por ahora es con líquido abundante, analgésicos y paciencia. Y en esa paciencia está el tapabocas continuo, el lavado de manos, el manejo de la ropa del paciente COVID positivo en casa, el manejo de su baño, idealmente debería tener un baño y si no tiene un baño, tiene que tener ese baño un lavado, digamos, más continuo de lo normal. En fin, son situaciones que deben generalizarse para disminuir el contagio. Entonces, pero la automedicación no es que yo, parece que tengo esto, voy a tomar ivermectina, no es una opción en este momento. Esperemos que los estudios nos digan, sí, mira, se puede dar ivermectina en los pacientes COVID presintomáticos, asintomáticos y en los sintomáticos de esta dosis, sería ideal. Pero en este momento de la pandemia no podemos darle recomendaciones de ese tipo, sino las preventivas y una vez esté diagnosticado hidratación, acetaminofén y signos de alarma. Si ese signo de alarma es más tos, más disnea, o sea, más dificultad para respirar, definitivamente eso lo hace candidato a un servicio de urgencias y hospitalizarse. Gloria Martínez dice, excelente programa, gracias doctor Bravo por su explicación tan clara, que el Señor lo bendiga. Monido, buenas noches, gracias. Si uno tiene síntomas, pero la muestra después de tomada se demora hasta 7 días y mientras tanto no lo medican, ¿qué se puede hacer si ya después de 7 días puedes estar muy grave? Entonces, vuelvo y le digo, si usted tiene síntomas en este momento, lo menos que puede pensar es que eso es una gripa. Lo que tiene que pensar es que es una infección por COVID-19 y tiene que aislarse y tiene que tomar analgésicos y tiene que ponerse su tapabocas y
Obviamente a los 7, o sea, sí, normalmente la prueba se demora todo ese tiempo, eso es cierto, pero en el momento, o sea, los síntomas y los signos de alarma tienen que haber sido dados por el médico tratante, por el personal médico que le tomó la muestra y le dijo, si usted siente problema para respirar, la fiebre está más compleja, tiene algún otro síntoma, consulte. O sea, no se puede quedar hasta que tenga un paro respiratorio en casa. Esa no es la idea, ¿sí? Por ejemplo, recomendaciones, hay programas de hospitalización en casa, que usted, pues, dado el caso, podría llamar y el médico va y lo satura, por decir algo. La saturación es una medida indirecta de que su nivel de oxígeno en sangre está bajo. Si esa saturación está baja, inmediatamente el paciente tendría que ser recibido en un servicio de urgencias. Ya. Ángela María Estrada Ortiz dice, doctor, ¿cuál cree usted que sea la causa que en Nariño tengamos un número muy grande de contagiados frente a otros departamentos? Yo creo que la situación allá es la frontera, ¿sí? Desafortunadamente, la frontera digamos, el paso de todos de todos los ciudadanos venezolanos que estaban intentando regresar a su país, eso fue una oleada desafortunada de COVID-19 traída del Ecuador. Si hacemos memoria, en el Ecuador, en Guayaquil, fue uno de los sitios en Latinoamérica donde tuvimos un pico impresionante, muertos diarios en gran cantidad. Entonces, si todos estos pacientes tuvieron algún tipo de contacto y esto lo trajeron a través de la frontera, pues definitivamente eso fue uno de los afluentes. El otro, pues, es la costa. Los pacientes costeros, no solamente la costa pacífica, sino la costa atlántica, por su idiosincrasia son diferentes, son muy sociales, son rumberos, son... Bueno, esperemos a que vuelva el doctor Bravo. Ahí volvió. Sí, le decía, el paciente, nuestra costa pacífica, nuestra costa atlántica, son diferentes, son muy joviales, muy rumberos, muy sociales, y decirle, aíslate, no hables, no bailes, no disfrutes de la vida, es muy complejo, eso va en contra de su naturaleza, y creo yo que eso también influye en que no se cumplan con las medidas básicas para disminuir el contagio, y pues que esto se traduzca en Nariño en ese pico que tienen, que precisamente ahorita, mire, ya están llegando aquí a 5.170 pacientes positivos. Eso es ya una alerta, pues dependiendo de la ocupación en UCI, pues pensar en alerta naranja o alerta roja, ya la cosa empieza a complicarse desafortunadamente. No, en UCI ya estamos por encima del 90%. Si no estoy mal, 94%, Dianita me corregirá. Bueno, Ricardo Ismael Rivera Realpe dice, gran ser humano y excelente profesional. Paulina Portillo, un saludo cordial a un gran profesional. El doctor Bravo, siempre con su gran profesionalismo, mi admiración infinita. Gracias por toda esta información que es tan importante para nosotros. Un abrazo. Lina Realpe, sería muy bueno que se explique las reacciones adversas que tienen los medicamentos como los corticoides y la toma de antibióticos, ya que muchas personas los están tomando deliberadamente. Sí, pues desafortunadamente, bueno, empecemos con los corticoides. Pues los corticoides... ¿Qué son los corticoides, doctor Bravo? Los corticoides son medicamentos, primero que son muy antiguos. Ellos se utilizan en diferentes escenarios. Sirven, por ejemplo, para inflamaciones crónicas, para enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, enfermedades crónicas que necesitan de un desinflamatorio para lograr mantener esa enfermedad controlada. Pero tienen efectos dependiendo de la dosis y del tiempo de utilización. Entonces pueden generar, por ejemplo, hirsutismo. Hirsutismo es que le salga vello donde no tiene que salirle, sobre todo a las mujeres, que empieza a tener aumento de peso, se llama eso síndrome de Cushing, que tenga diabetes, problemas de colesterol, secundarios a la utilización del esteroide. Entonces, definitivamente, la dexametasona, que hace parte de ese grupo, debe estar formulada por el médico.
Y la otra situación que hay que tener clara es que el estudio que avala su utilización es muy claro. En pacientes que necesitan oxígeno, sea de baja fuente o en los pacientes que están intubados. En ningún momento en los pacientes que están asintomáticos en casa. Ese no es el escenario en el cual ella sirve. Y los antibióticos, pues los antibióticos es ampliamente conocido que ellos, digamos, así como nos libran de enfermedades, nos libran de infecciones, nos dan la vida, nos la pueden quitar si deliberadamente empezamos a tomarlos y posteriormente se genera resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es que el microorganismo ya estuvo en contacto con el antibiótico, aprendió a defenderse de él y cuando yo se lo doy como médico para una infección ya no sirve. Y al no servir significa que mi paciente puede morir. Y esas son las complicaciones graves, pero si usted utiliza antibióticos de manera continua, por ejemplo, empiezan gastritis, empiezan infecciones, por ejemplo, en las mujeres les puede dar candidiasis porque se les altera la flora vaginal, entonces porque el antibiótico barre con todo eso, o te quita una infección y te da la posibilidad de generar otra. Pues definitivamente la utilización de antibióticos deliberados, la utilización de esteroides está completamente contraindicado sin la indicación médica. O sea, la indicación médica es la base. Y si estamos hablando de COVID, el escenario tiene que ser determinado por el médico tratante, no por el paciente. Diana Luz Rivas. Buenas noches, excelente oportunidad de información oportuna y confiable. Una pregunta, hasta el momento, ¿qué efectos adversos en salud o qué consecuencia deja el virus en el organismo después de haberlo superado? Muchas gracias y un abrazo desde la distancia. Pues digamos, ese escenario también tiene un espectro muy amplio. Hay pacientes que afortunadamente salen ilesos, valga el término, ya como hay otros pacientes que pueden tener asociación con fibrosis pulmonar. Entonces, vuelvo y enfatizo, la situación que debemos procurar y que debemos enfatizar es, digamos, estar en los ganadores, y los ganadores son los que no se infectan. Ese es el escenario, ese es el equipo ganador, el que no se infecta, porque el equipo que entra a la infección entra a un mar de dudas, a un mar de posibilidades, le puede ir bien, le puede ir mal, y ese mar de dudas hace de que desafortunadamente algunos fallezcan. Sí, hay personas. Escúcheme, doctor Bravo, y sin importar la edad, ¿no? Eso también sin importar la edad, sí. Es cierto que la mayor probabilidad o la tasa de letalidad mayor es en los pacientes que tienen comorbilidades o en los pacientes de edad. Por ejemplo, para que me entiendan, la tasa de letalidad es la capacidad que tiene el virus de matar, digámoslo así. Entonces, en los menores de 17 años, esa tasa de letalidad está alrededor del 0.3, o sea, ni siquiera por cada 1.000 infectados por COVID-19, o sea, ni siquiera uno. Pero esa tasa de letalidad en los pacientes mayores de 85 años está alrededor de 304. Por cada 1.000 infectados se pueden morir 304. Por eso es que el gobierno nacional tiene aislados y tiene confinados a los pacientes de esa edad, o sea, a los pacientes mayores, a pesar de que hace poco salió un fallo de tutela en los cuales decían que las canitas quieren salir. Pues sí, ellos tienen todo su derecho a salir digamos, a disfrutar de la vida, pero desafortunadamente esa vida, si tiene una infección por coronavirus, tiene una alta probabilidad de terminar. Entonces, pues hay que mirar esos escenarios tan complejos. Y ahí viene, digamos que esos escenarios están bien definidos, pero el centro no tanto. Y en el centro aparece si es joven pero tiene diabetes, si es joven pero está obeso, si es joven, tiene diabetes, está obeso y es hipertenso, es otra mayor probabilidad de tener complicaciones, ¿ya? Entonces, definitivamente, y hay pacientes que desafortunadamente se nos salen de esos parámetros que empezamos a conocer y tiene 27 años y tiene una neumonía por coronavirus severa y tiene una alta probabilidad de muerte y no sabemos por qué. Entonces, vuelvo y le digo, el equipo que entra a jugar y se contagia es un equipo que tiene alta probabilidad de perder. El equipo ganador es el equipo que no se contagia y para eso las medidas básicas de autocuidado. Quisiera dejar claro que el hecho de tener el tapabocas disminuye muchísimo la posibilidad de infección, obvio, pero ahora que
los campos económicos empiezan a abrir y el momento del almuerzo es el momento en que yo me quito mi tapabocas, es el momento más susceptible para contaminarse. Y como somos seres sociales, que a mí no me gusta comer solo, es el decir, entonces usted viene y come con su amigo, come con su compañero, y su compañero es positivo para coronavirus. Y es el momento en que usted se quita el tapabocas. Entonces, entendamos que si yo me quité el tapabocas y estoy en contacto con un paciente COVID positivo, sea este sintomático o sea este asintomático, y ese contacto es mayor a 15 minutos, tengo una alta probabilidad de infección. Entonces, mi mensaje es, si yo estoy trabajando y necesitamos activar la economía, necesitamos hacer partícipes de que el momento de la comida es el momento en que yo tengo que estar solo. Y si me voy a quitar el tapabocas, tengo que estar solo. Y si me toca comer en un sitio cerrado, tengo que estar solo. Y si tengo que comer en un sitio compartido, no sé, es mejor salir y buscar el sitio abierto. En el sitio abierto y con una distancia prudencial, la probabilidad de contagio disminuye mucho. Pero el sitio cerrado es el de la alta probabilidad. Como siempre, Dianita, varias preguntas y tenemos que continuar acá, aprovechándolo aquí al doctor. Mire, Elizabeth Mellizo dice, cordial saludo, doctor Bravo, muchas gracias por la información, excelente profesional. Ángela Fernanda Muñoz, si solamente hay dolor de garganta y de cabeza, ¿se puede manejar solo con un analgésico y antiséptico y uso estricto de tapabocas? Sí, definitivamente el analgésico y el tapabocas. O sea, yo no le puedo asegurar que ese dolor de la garganta sea un coronavirus, pero tiene una alta probabilidad porque estamos en pandemia. Entonces, digamos que si soy personal de salud, por decir algo, si tengo dolor en la garganta, tengo que utilizar tapabocas y tengo que buscar el sitio del diagnóstico y para la prueba diagnóstica, y tengo que volverme a mi casa del aislamiento. Ese es el tratamiento. Perfecto. El antiséptico, pues no te puedo decir sí, no te puedo decir no el antiséptico, pero sí te puedo decir tapabocas y acetaminofén o analgésico el que se pueda. Luis Fernando dice, un vector de contagio pueden ser los alimentos que compras como frutas y verduras, puesto que los centros de abastos son focos de contagio. ¿Qué manejo podríamos hacer a ellos antes de consumo? Bueno, aquí dependiendo de la pregunta, les recordamos que este programa queda, apenas lo termina el en vivo, queda grabado y lo pueden repetir porque esto ya lo mencionó el doctor Bravo. Entonces, Luis Fernando, para que después lo mires. Elizabeth Mellizo dice, ¿puede consumir alimentos pedidos en domicilio? Lo mismo para Elizabeth, ahorita que terminemos lo pueden repetir porque hay... Una cosita ahí, Emilio, una cosita ahí. Con relación a los alimentos, hasta el momento no tenemos evidencia de que ellos directamente nos contagien. Pareciera ser de que el ácido clorhídrico gastrointestinal acaba con el coronavirus. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero también tenemos que en pacientes infectados se puede encontrar coronavirus en las heces fecales. Entonces, podría haber ahí algo de cosas que todavía no sabemos, no conocemos sobre la fuente de contagio, y eso podría ser de que si no conocemos algo, por ese lado es que se nos estén presentando tantos infectados. Pero esas son las cositas con relación a los alimentos que me quedaba faltando decir, además que la cocción, el cocinarlos, pues definitivamente baja la población bacteriana, viral, en fin, de todo. Y como le digo, el ácido clorhídrico pareciera ser una de las cosas que disminuye la población de coronavirus y hace que los alimentos por ahora pareciera que no son contagiantes. Muy bien, bueno, ojalá tratemos de leerlos a todos. Elizabeth Mellizo, nuevamente mi admiración, muchas gracias por la información. Camilo Miño, ¿qué opina acerca de una posible mafia en el contexto de COVID en donde se hace pasar a los pacientes por positivos? No, definitivamente, qué bueno que me pregunte eso este amigo, porque definitivamente eso es una situación que nos ha generado mucho desconfort en el personal médico, porque nosotros intentamos, nuestro deber es ubicar al paciente donde tiene que estar.
Y esa ubicación del paciente donde tiene que estar es, si el paciente es respiratorio, empieza su ruta por la parte respiratoria. Si el paciente es no respiratorio, por la parte no respiratoria. Y si estos pacientes respiratorios, alguno de ellos es coronavirus positivo. ¿Sí están escuchando? Se nos fue. Creo que nos fuimos, Dianita. No, ahí estoy, sino que hay una ¿Listo? interferencia, alguien está hablando. Ya. No, es que nos fuimos. Bueno, volvemos, doctor Bravo. Listo. Estábamos hablando de la supuesta mafia COVID. Entonces, definitivamente eso va en contra de nuestra ética profesional, eso no existe, eso es mentira. Por ahí he escuchado que por cada COVID que nosotros diagnostiquemos nos dan un número de millones de pesos. Dios mío, pues dijera yo, me diagnostico 2 y no vuelvo hasta que la pandemia termine, porque, pues hombre, sería una oportunidad de evitar nuestro contagio, pero eso es completamente erróneo. Nosotros, como le digo, éticamente dividimos la ruta clara, está en dividir al paciente desde el principio. Si el paciente es respiratorio, el paciente es no respiratorio. Si el paciente es respiratorio, amerita una prueba, una PCR en tiempo real para COVID. Si esa prueba es positiva, depende de su estado. Si su estado es para UCI, pues el paciente debe ir a UCI. Si su estado es para estar hospitalizado, el paciente va hospitalizado. Y si su estado es estar en casa, el paciente va para su casa. Entonces, definitivamente eso no existe. Estoy seguro que no existe en ninguna de las clínicas y hospitales del país, porque eso depende del personal médico y nosotros, pues la parte ética nuestra es lo principal. Con eso es que tratamos a la gente. Perfecto. Carolicet Maya dice, en muchas instituciones de la salud que trabajan en Pasto no se están realizando pruebas aleatorias para COVID. ¿Qué piensa de esto, doctor? Es muy angustiante y triste lo que vivimos acá los profesionales de la salud. Bueno, eso no está bien. Definitivamente los profesionales de la salud tenemos que, y los que estamos en primera línea en contacto con pacientes COVID, tenemos que tener un protocolo de realización de pruebas, además por la seguridad del paciente que atendemos, por la seguridad de nuestra familia, porque nosotros pues somos padres, somos hijos, somos hermanos, llevamos esto a la casa y pues obviamente como empezamos esta charla tenemos que tener un protocolo. En mi caso personal me faltó comentarles que yo no me quito el tapabocas, me quité el tapabocas para hablar con ustedes, porque yo en casa no me lo quito. No me lo quito porque yo estoy en contacto con los pacientes, a pesar de que regularmente tengo mis pruebas, afortunadamente hasta el momento negativas, pero el contacto con ellos hace la probabilidad de que uno se infecte. Entonces, si usted tiene su tapabocas, disminuye la probabilidad de infección en su casa. Es cierto que hay que hacerse las pruebas, hay que estar claro en eso, pero hay que tener las medidas y nosotros el personal de salud tenemos que ser más estrictos en eso. No significa que uno no falle, desafortunadamente podemos fallar, somos humanos, pero la situación es que tenemos que ser muy estrictos en eso y que no estén haciendo pruebas en Nariño, pues me parece un poco, no sé, complejo y ojalá la situación cambie en los próximos días. Mari Bravo dice, ¿los tapabocas de tela que existen en el mercado sirven para prevenir el contagio? La verdad, sí, en menor proporción que las mascarillas quirúrgicas. Digamos que una mascarilla quirúrgica debería estar o cambiarse entre 8 y 12 horas. Un tapabocas de tela tiene que ser cambiado más rápido y tiene que ser lavado a agua y jabón. Ya no significa que no sirva, sirve, pero tiene que ser cambiado más rápido. Esa es la indicación. Ángela Fernanda Muñoz, de las pruebas que se están realizando, como el hisopado y la muestra de sangre, ¿cuál sería la ideal para el personal de salud? Lo que pasa es que depende del escenario. Si usted es un paciente con síntomas tiene que hacerle una PCR en tiempo real que se hace por el hisopado. Y si usted es un paciente asintomático, pero tuvo un contacto, que normalmente debe ser un contacto de bajo riesgo, porque tiene que tener todos los elementos de protección personal, normalmente después de 12 a 16 días del contacto se puede hacer la prueba rápida en sangre para mirar si ha habido el contagio por COVID-19. Ahora sí, Dianita, siga usted, por favor. Sí, pues sí, no hay problema porque aquí en nuestro programa los
Las personas que nos están viendo son los principales. El programa es para ellos. Bueno, con respecto a los pacientes que tienen sus enfermedades de riesgo, como son la diabetes, la presión alta, ¿qué manejo hay que darles en este momento? Porque ellos cobran ansiedad, les da por comer más harinas, en el caso de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlos prácticamente? Pues, mujer, o sea, el manejo de los pacientes crónicos sigue siendo el mismo. O sea, ellos tienen que hacer dieta, tienen que hacer ejercicio y tienen que estar con sus tratamientos de base, sean hipertensos, sean diabéticos, y con los controles médicos necesarios. Pues las entidades han generado estas atenciones por telemedicina y eso hay que aprovecharlo, ¿sí? Digamos que al máximo para que el paciente no se descontrole. Porque si el paciente se descontrola y es un paciente hipertenso diabético de 85 años, es un paciente que se le altera la función renal, le da un infarto del miocardio y termina en una UCI. Y no es el momento para eso. Entonces, la recomendación es que no se puede olvidar que es hipertenso, no se puede olvidar que es diabético. Tiene que seguir intentando hacer dieta, lo que se pueda de actividad física dentro de su casa por el momento y no dejar de acudir a los servicios médicos desde el punto de vista virtual en la medida de lo posible. Ya si definitivamente tiene una descompensación aguda de una patología crónica, pues tendría que ir a un servicio de urgencias. Y como les digo, en los servicios de urgencias de todo lado está dividido la atención en paciente respiratorio y no respiratorio. Si este es un paciente diabético descompensado con el azúcar muy alta, con la presión muy alta, entraría digamos, al pabellón de los pacientes no respiratorios, o sea, la probabilidad de estar en contacto con los pacientes COVID, pues es menor que los pacientes respiratorios. Entonces, eso les aclaro para que, y eso sumado a esto famoso del cartel del COVID, que supuestamente llega un paciente hipertenso y termina siendo COVID. Eso es mentira. Es un paciente hipertenso, si pasó eso, en alguna manera nos dimos cuenta que es un paciente respiratorio. ¿Qué ha pasado con esta situación y con esto del cartel del COVID? Esto, que el paciente en realidad no esté asintomático, sino que niega sus síntomas, porque le da miedo. Le da miedo que lo tilden por COVID y lo metan a la UCI COVID. Y eso es una cosa desastrosa. O sea, eso es lo que genera el hablar, digamos, inadecuadamente, sin conocimiento de cómo se hacen las cosas. Yo por eso les estoy aclarando. Hay un área COVID, hay un área respiratoria, un área no respiratoria. En la mayoría, en todos los sitios, pues es la manera como estamos enrutando a los pacientes. Es un paciente hipertenso, diabético, con problemas de colesterol, que hizo un dolor en el pecho, él entra a la parte no respiratoria. Y de ahí, si se pasa a la respiratoria, es porque o hizo síntomas respiratorios o encontramos algo que nos hace pasarlo para allá. No es porque dijimos, uy, esto es para el cartel y ahora sí, no, esa no es la idea, eso no existe, por lo menos no desde el punto de vista médico. Ya no puedo hablar desde el punto de vista administrativo porque esa parte administrativa no la manejo y espero que tampoco exista una situación desde ese punto de vista. Bueno, muy bien, doctor, nuevamente, muchas gracias. Mire, llevamos 53 minutos, pero aquí la gente está solicitando algunas respuestas suyas. Mire, ¿en qué condiciones, Sebastián Peñafiel Bernal dice, ¿en qué condiciones uno puede solicitar a la EPS una prueba para COVID-19? Bueno, en el momento que tenga síntomas. O sea, en el momento que tenga síntomas, idealmente usted tiene que acudir a un servicio médico. Los síntomas ya hablamos. Fiebre. Exacto, pero eso es importante, doctor, tenerlo como claro, porque a veces nos dan una serie de síntomas y uno a veces tiene de esos, no los 5 o 6, sino tiene uno, tiene 2, pero uno se preocupa, por supuesto, es que estamos en un momento de angustia y estrés. Claro, entendible, pero vuelvo y le digo, o sea, lo más prudente es que si yo tengo el dolor de cabeza, yo no me quite mi tapabocas y espero a ver qué pasa. Es posible que mañana yo ya no tenga el dolor de cabeza y no fue nada, pero si yo supongo siempre que no tengo nada y no me pongo mi tapabocas y no me lavo las manos y no cuido a los míos, pues cuando le dicen que es COVID, pues ya contagió a todos. Entonces, por lo general los cardinales son fiebre, tos
y dice disnea o dificultad para respirar. Por lo general, esta dificultad para respirar es después, por lo general. Primero está la fiebre y primero está la tos. Entonces son síntomas respiratorios ya. Este paciente, síntomas respiratorios, necesitaría una consulta no necesariamente por urgencias. El paciente no está urgente. Es el paciente que puede llamar a su EPS o llamar a las líneas de atención, un 8000 que están divididas por las secretarías de salud, departamental, y decir, tengo síntomas. Y es el paciente que van a su casa y le toman el hisopado. Se supone también, ¿no? Pues hombre, son las rutas. Lo que pasa es que no es fácil actualmente si tienen que hacer, no sé, 27,000 pruebas como hicieron hoy, entonces eso debe ser una cosa compleja, pero de todas maneras, ese es lo que se tiene que hacer. O sea, si yo tengo los síntomas que son esos y no tengo, o sea, es que la falta la disnea, la fatiga para respirar, es una indicación de hospitalización. Y la verdad, pues no todos lo tienen o lo van teniendo en el proceso o a la semana, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya debió haber tenido los síntomas iniciales y ya se debió haber hecho la prueba para que en esos 7 días, si se mejoró, pues genial, y de todas maneras el resultado aparecerá y se mirará qué hacer. Pero si no se mejoró y le tocó ir al hospital y le tocó utilizar, por decir algo, oxígeno o una unidad de cuidado intensivo, pues ya tenemos el resultado de qué es lo que estamos tratando. Bueno, dos o tres preguntitas más porque el doctor está en función médica. Le habíamos hablado de unos 20, 30 minutos y le agradecemos. En realidad le agradecemos no solo Regional TV, sino todas las personas que estamos acá. Muchas gracias. Mari Bravo dice, ¿cómo hace el doctor para manejar el estrés y la ansiedad? Difícil. Hay que hacer deporte, hay que pensar en otra cosa, hay que leer mucho. Esa es una de las maneras como nosotros nos tranquilizamos un poco. Entre más sepamos del asunto, de pronto nos hace que nos podamos defender mejor y que podamos atender a nuestro paciente mejor. No hay nada más frustrante que usted recibir un paciente con una neumonía severa y que no podemos hacer nada. ¿Ya? Porque no se tiene los recursos, no se conoce, no se tiene evidencia sobre los medicamentos, en fin, pero si cada vez nos preparamos más, estudiamos más, estamos más en la jugada, digámoslo así, estamos un poco más tranquilos, además si conocemos más, pues nos defendemos más, pienso yo. Entonces, y pues no podemos dejar de ser papás, no podemos dejar de ser esposos, no podemos dejar de jugar con nuestros hijos. Yo creo que eso es importante para, pues el trabajo está en el hospital, pero cuando llego aquí a mi zona COVID y dejo todo, pues vuelvo a ser papá y vuelvo a ser esposo y vuelvo a ser, digamos, no personal de salud en ese momento, sino un ser de familia que llega a su casa. Lady Jimena, si un paciente COVID positivo lleva 40 días con todas las pruebas positivas y es trabajador de la salud, ¿puede regresar a sus labores o deben esperar a que sea negativo? Como le dije, actualmente ya con 14 días de aislamiento se le levanta la positividad y puede volver a su área de trabajo. Anteriormente le hacían hasta que ya no es así, si no tiene síntomas. Natalia Melisa Rivas, doctor, buenas noches. ¿Se le puede dar vitamina C a los niños como prevención? Muchas gracias. La vitamina C es un placebo. Un placebo significa que deja tranquila a la mamá, deja tranquilo al niño porque chupa dulce, pero en realidad no sirve como prevención. Ok. Sebastián, de nuevo, se ha hablado de pérdida de olfato y gusto como un síntoma. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, pero la proporción de pacientes que presentan estos síntomas han sido el 3% solamente. Entonces, por eso hablamos de los cardinales que son casi en el 85%, que son la fiebre, la tos y el problema para respirar. De ahí para allá se han venido encontrando, o sea, lo que pasa es que al principio teníamos cortes muy pequeñas de pacientes, pero últimamente tenemos cortes más grandes y ya sabemos más síntomas. Ahí fue donde apareció estos síntomas de la alteración del gusto, alteración del olfato, y de ahí en adelante tenemos
o síntomas más severos, como pacientes con COVID positivo que debutan con infartos del miocardio, COVID positivos que debutan con trombosis venosa profunda. En fin, tenemos más síntomas asociados a la infección por coronavirus. Bueno, ahora sí, ya cerramos las preguntas lastimosamente. Dice Luis Fernando, muchas gracias. Mari Bravo, hermano, muchas bendiciones. Que Dios te cuide y te proteja. Ojalá nos podamos volver a ver pronto. Eso queremos todos. Y Alicia Santiusti, mi madre, Dios los bendiga. Gracias. Dianita. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, habernos aclarado más cosas. Y es que es bonito eso de estar repitiendo y que sea de forma didáctica, porque a veces llega y la persona no entiende las palabras científicas. Y la idea de nuestro programa es que logren entender y como lo han hecho, que puedan preguntar con toda la tranquilidad y recibir, como hoy, las mejores respuestas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Dianita, Emilio, muchas gracias a ustedes por la invitación. No saben qué gusto que me dio de alguna manera volver otra vez a mi pueblo, para que no solamente me escuchen acá, sino me escuchen y me vean en mi tierra. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la familia. También me hacen falta, pero por ahora estamos en pie de lucha. Que Dios los bendiga. No es fácil esto, doctor, para muchos. Y a veces no entendemos por qué no nos tenemos que visitar, por qué tenemos que quedarnos cada uno en su casa, por qué no entendemos que sí debemos ponernos el tapabocas, que esto es en serio y que lo que se viene, si no nos cuidamos, es duro. Es muy vamos complicado. De pronto, si esto colapsa, vamos a tener que ver personas muertas en la calle. O sea, vámonos al caso extremo, sí, pero señora, así tenemos que ponerlo para que la gente de pronto entienda. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente así ya ha pasado en otros países y desafortunadamente pues así como vamos puede pasar en el nuestro y estamos procurando que eso no se dé y eso no se soluciona, Diana y Emilio, con ventiladores. Eso se soluciona es con conciencia ciudadana, con darnos cuenta de que si yo me cuido, te cuido. Y eso desafortunadamente nos está faltando mucho. Nos está faltando mucho digamos, la parte social, la cual tiene que ser despertada por esta pandemia. Esta parte social está todavía corta. Yo me pongo mi tapabocas y me lo quito porque no pasa nada. Entonces es una situación, por lo menos de pronto a ti no te pasa nada, 17, 18 años, pero al abuelito que está en la casa, posiblemente sí. Y ese abuelito es el que va a necesitar la unidad de cuidado intensivo y desafortunadamente es probable que no haya unidad de cuidado intensivo cuando él llegue. Entonces es una situación supremamente estresante, supremamente complicada y que debemos entender y sensibilizarnos todos de que esto no le pasa al vecino, nos pasa a todos. Estamos metidos en el mismo rollo y tenemos que salir adelante y para salir adelante tenemos que luchar y eso es una función de equipo y ojalá ese equipo empiece a ganar, como les decía desde el principio. Muchas gracias por su invitación, fue muy grato y espero volver a verlos pronto. Estamos para servirles en lo que sea, en lo que se pueda. Estoy alerta a cualquier nuevo llamado. Así es, doctor, muchas gracias. Incluso por ahí la gente dice que deberíamos hacer una segunda invitación. Entonces hay que, sí, porque en realidad quedan temas. Estamos atentos, muchas gracias por la invitación y claro, que quedo listo para volver. Un último mensaje, doctor, de desinfección, un último mensaje para las personas que estamos dentro de casa, no salimos, ¿qué hacemos? Espuma, ya nos dijo algo nuevo, importante. Sí, la limpieza de todo lo que usted toca todos los días, Carlos Emilio. O sea, usted toca su computador, usted toca la superficie de su escritorio, usted toca el apagador, usted toca las perillas de las puertas, o sea, todo tiene que hacer parte de la desinfección. Y si usted hace eso y no sale definitivamente, o sea, si para que uno se infecte tiene que tener una cantidad de virus, digamos, casi están referidas 1000
partes por millón, o sea, 1000 partes virales, que son las que hacen infección. Entonces, si usted le llegó un domicilio, por decir algo, y ese domicilio tiene 50 partes virales y usted lo limpió, no pasa nada. Pero si usted acumula los domicilios, acumula cosas que le llegan de fuera, por decir algo, y junta esa cantidad infectante, puede ser, a pesar de estar en casa, un paciente COVID positivo. Entonces, si nosotros tenemos cultura de limpiar, la cantidad de virus que puede llegar a casa será poquita, no será infecciosa y podemos tener pues una estadía en casa sana. Bueno, muchas gracias. Ahora sí nos vamos, Dianita. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos siguen en nuestra página de Regionar. Una feliz noche, sigámonos cuidando. Nuevamente gracias al doctor, que Dios lo bendiga y siga cuidándolo, y a su familia también. Emilio, amén, y que Dios los bendiga a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Y quedo atento, Emilio y Dianita. Si es necesario volver, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Ahí se puede dar cuenta el agradecimiento que le da, los agradecimientos que tiene por la cantidad de gente. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana.